Muy buenos días para todos y para todas, señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, a la jefe de gabinete, doctora María Paula Correa, a los ministros de Hacienda, de Interior, al resto de ministros del gabinete, a los presidentes del Senado y de la Cámara, a mis colegas del Congreso, por supuesto a los jóvenes presentes, a los gremios, a los alcaldes y a todos los colombianos, señores periodistas. Presidente, con esta ley cumplimos un compromiso del Gobierno Nacional, de usted y del Congreso de la República, de no tocar a la clase media colombiana, de no tocar a los sectores populares. Bien lo decía Fernando Araujo, esta reforma no tocó el IVA, no tocó los impuestos a la persona natural, no le puso impuesto a los pensionados. Esta reforma cuidó enormemente el bolsillo de esos colombianos que han salido golpeados por una situación que no generó el gobierno, el Congreso, la política pública, que generó una pandemia que en nuestro país, por supuesto, llevó a que muchos quedaran sin empleo y a que muchas empresas se fueran a la quiebra. Y eso hay que decirlo y que reivindicarlo. Aquí todos, el gobierno y el Congreso, cumplimos un propósito, el de cuidar a esos sectores que hoy necesitan es de la solidaridad de todos nosotros. Y son muchas las buenas noticias que hay que darle al país. Y yo creo que hay que seguir socializando y seguir recorriendo todo el territorio nacional para hablar de lo que esta reforma significa. Presidente, que lleguemos a 4.1 millones de familias con ingreso solidario hasta diciembre del próximo año no es una noticia menor. Que ampliemos el PAEF, el subsidio a la nómina, para defender el aparato productivo colombiano, con una decisión fundamental: se reducen a 2 trabajadores esas empresas que recibirán el beneficio del subsidio a la nómina, lo cual toca a la pequeña y a la microempresa. Es una noticia fundamental. Que hayamos logrado aprobar una política pública que hay que reivindicar aún con mayor ahínco, presidente, una política pública de generación de empleo en el país, que yo creo que va a marcar un hito en la historia de esas decisiones cuando haya destrucción del empleo en Colombia. 25% del salario mínimo aportará el presupuesto de la nación, el gobierno nacional, para el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años. 15% del salario mínimo aportará el gobierno para el empleo de las mujeres de más de 28 años y 10% del salario mínimo para el resto de los colombianos, que el aparato productivo y que el sector productivo salga a emplear como empleo nuevo. Esa es una verdadera política de generación de empleo que nos va a ayudar a sacar adelante y a reactivar la economía del país, y eso lo logra esta ley, presidente. Aquí está la ministra de Educación y sé que ha estado visitando las universidades públicas del país. Yo creería que hay que seguirlo haciendo, porque el gobierno con esta ley va a girar un cheque que va a permitir que no solo los jóvenes que están en la universidad pública, sino aquellos que van también a la educación técnica y tecnológica tengan la gratuidad de las matrículas para cumplir un propósito en el que yo creo firmemente y usted cree firmemente, presidente. Este país lo vamos a transformar el día que los hijos de los más pobres, de los colombianos de menores ingresos, cumplan el propósito de educarse, cumplan sus sueños, se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, porque ese día no solo ellos pueden romper esas cadenas de pobreza, sino que sacarán a sus familias adelante y nos ayudarán a hacer ese motor de transformación y de crecimiento económico en el país. Y ese aporte lo hace esta ley con la matrícula gratis, ministra. Y también, por supuesto, una serie de medidas que impulsan esa reactivación. Las medidas de la amnistía, que explicaba bien Fernando Nicolás, que llevan a una amnistía en impuestos nacionales y territoriales, que le van a dar un alivio al bolsillo de los contribuyentes y que nos van a ayudar a generar unos mayores ingresos, no solo a la DIAN, sino también a las secretarías de haciendas municipales y departamentales. Esta ley pensó en todo, presidente. Y yo solo quiero dejar una reflexión final. La hice en las comisiones económicas conjuntas y en la plenaria del Senado. Yo pensaba cómo era posible que algún sector político pudiera oponerse a una ley de esta naturaleza. Y pensaba en la mezquindad que muchas veces caracteriza la política de nuestro país.
esa mezquindad que impide reconocer cuando hay aciertos que benefician a la mayoría de los colombianos, como lo es esta ley, y que simplemente por la politiquería y por pensar en el resultado de unas elecciones se le pueda a uno atravesar a algo que le sirve al país. Y yo le quiero decir hoy a todos ustedes que mientras unos apuestan por el caos, que mientras unos apuestan por la destrucción del aparato económico colombiano, que mientras algunos apuestan para que sigamos en una crisis que nos generó la pandemia como una plataforma para acceder al poder, nosotros aquí, con esta ley y mirándole a la cara a los colombianos, estamos pensando en que el camino es el de las oportunidades, el de la reactivación económica, el de que los jóvenes vayan a la universidad pública, el de que crezca la economía colombiana. Y esta ley, señor presidente, es la principal herramienta para el crecimiento económico, para la reactivación y para la generación de empleo. Mientras unos apuestan por el caos, nosotros le apostamos a esta patria, a defenderla y ayudarle a mejorar la calidad de vida de los colombianos más vulnerables. Dios bendiga a Colombia. Muchísimas gracias.